neuronales dentro de mi cerebro. Ofrecí una disculpa. La representación simbólica del matrimonio y el acto sexual entre el sol y la luna se ha dado desde mucho tiempo atrás. Desde la noche de los tiempos. En Mesopotamia y Babilonia era conocida como Baal-Hadad, como lo vimos en la segunda conferencia de la trilogía Símbolos Satánicos del Vaticano. El sol fecundando a la luna, la cual es símbolo de fertilidad. Estas culturas adoraban al dios Bel, cuyo nombre es equivalente también a Baal. Propiamente se le relacionó con Marduk, el joven dios dispuesto al servicio de los dioses Anunnaki. En todos los casos Bel, Baal o Marduk, es una fiel representación del sol. Su nombre y leyenda permeó hasta nuestros días. Su culto se origina en la relación sostenida entre Nimrod y Semiramis, quienes después fueron adorados como el sol y la luna respectivamente. Ellos engendraron a Tamuz. De aquí surge la leyenda de Venus y Cupido, de quien Apuleyo dio cuenta en su obra, Metamorfosis, o el asno de oro. Pero esa, como diría la abuela, es otra historia. El nacimiento de Tamuz se celebraba el 25 de diciembre. La iglesia apóstata creada por el emperador Constantino oficializó este día, como el día del nacimiento de Cristo. Entre los paganos cananeos el matrimonio y acto sexual del sol y la luna fue reverenciado mediante el culto a Baal y Astarte. La sexualidad siempre ocupó un lugar primordial en la adoración de los cananeos. Baal como dios fecundador y Astarte como diosa de la fecundidad. La adoración a estos dioses se llevaba a cabo en los lugares altos, donde los paganos adoradores llevaban a cabo orgías sexuales para incitar a esta dualidad divina, a que también ellos tuvieran relaciones sexuales. Ya que cuando estos dioses no copulaban, entonces no había fecundación o fertilidad de la tierra. Los hititas o heteros también adoraron al sol y la luna. En la India, Shiva, con 4 brazos y su consorte Parvati, cumplen con este maridaje divino entre sol y luna. En este caso los dos intercambian sus roles y funciones. Ellos también engendraron un hijo, a la manera de Semiramis y Nimrod que engendraron a Tamuz. El hijo de Shiva y Parvati fue llamado Ganesa. Esta tríada tiene un paralelismo con el catolicismo. Su adoración fue imitada por la Iglesia romana bajo el culto de la Sagrada Familia. En Egipto, Isis y Osiris cumplieron con el maridaje, sol y luna. Osiris es el dios egipcio de la resurrección, que, como veremos más adelante, es símbolo solar similar al Uroboros, o serpiente que engulle su propia cola. Y al Sísifo. Osiris, símbolo de la fertilidad y regeneración del Nilo. Isis, la diosa de la maternidad y del nacimiento. Ellos conforman, una vez más, la tríada divina que adoptó el catolicismo como objeto de culto en la Sagrada Familia. En este caso el producto de esta concepción fue llamado Horus. Tengan siempre en cuenta, que al ojo de Horus también se le dio un uso como amuleto mágico, de encantamiento, y cuya fuerza radicaba en el poder que el mismo talismán representaba. En el hinduismo nos encontramos con las 3 vimanas principales, que son las hijas del sol y la luna. Aunque el hinduismo mismo es una religión politeísta que tiene alrededor de 3.330.000 dioses. Es una religión que fue sacada en gran parte de la religión babilónica. Krishna, con su hijo en brazos, Devaki. Una vez más la relación con el catolicismo romano. ¿Notan ustedes, mis hijos, la similitud? Tal parece que todas estas antiguas religiones guardan una misma línea en común. Pero vengamos más cerca, cada vez aproximándonos a una visión más amplia y completa de la moderna religión babilónica. ¿Qué hay del Islam y los musulmanes? Mohammed, o Mahoma, recibió según la tradición islámica, sus revelaciones en la cueva de Hira. Este tipo de supuestas revelaciones en cuevas son comunes tanto en el Islam como en el catolicismo, y nos rememoran a los primeros mitreos, que eran los templos dedicados al dios pagano Mitra, y cuyo culto originalmente se desarrolló en cavernas naturales o cuevas. Recuerden que existen varias supuestas revelaciones dadas a través de vírgenes en cuevas. Por ejemplo, tenemos a la Virgen de la Cueva Santa en Castellón, España,
en cuyo nicho podemos apreciar nuevamente un marcado y notorio simbolismo de adoración al sol. También en la comunidad de Terque, en Almería, España, se dice que la Virgen se apareció en una cueva. Aunque más conocidas son las apariciones de la Virgen de Lourdes, que, al igual que con Mahoma y el ángel Gabriel, apareció supuestamente en una cueva también. Las apariciones de la Virgen de Fátima tienen relación con la aparición de otro ángel en la cueva, Loca do Cabezo. Esotérica y tradicionalmente las cuevas son puertas dimensionales para entablar contacto con los seres del inframundo. La adoración a Alá tiene que ver con el dios de la luna, quien se casó con la diosa del sol. Juntos procrearon a 3 diosas, que fueron llamadas las hijas de Alá. Ellas son Alat, Alusa, y Manat, protectoras de la Meca. La adoración musulmana tiene que ver con el culto a Alá, o mejor dicho Aldebarán, la estrella principal de la constelación de Taurus, el toro. Las hijas de Alá tienen su lugar de culto en Petra, una cueva que se encuentra ubicada en Jordania. Si viste la película Los Cazadores del Arca Perdida de Indiana Jones, seguro la recordarás. La fachada de la cueva en su parte alta está dedicada a las hijas de Alá, por eso tiene 3 nichos, dedicados cada uno a Alat, Alusa, y Manat. Llegado hemos mis hijos, al punto de echarle un vistazo al catolicismo. ¿Será posible que el catolicismo romano guarde alguna relación con todas estas antiguas culturas de las que hemos venido hablando? En primer lugar, la ceremonia católica sagrada más importante se celebra el día domingo, en inglés, Sunday, o Día del Sol. El mismo día que en el viejo imperio romano celebraban al dios pagano Mitra, el cual, efectivamente, era el dios de la luz solar. El fuego holístico de las creencias religiosas de la nueva era. Ese fuego que es también, símbolo del cambio, la purificación y el sacrificio, y que es además un símbolo mágico. Domingo viene de dominio, o dominus en latín. Dominar. Como el culto pagano del viejo imperio romano dedicado al sol Invictus. Tenemos aquí pues, un caso muy interesante. En el acto litúrgico de mayor importancia para todo católico conocido con el nombre de misa, podemos encontrar una vez más el matrimonio entre el sol y la luna. La hostia es un símbolo solar, redondo tal cual, que es depositado sobre un platón llamado el Santísimo, el cual es figura de la luna, propiamente con forma de cuernos de toro o media luna. Aquí tenemos una vez más la antigua adoración pagana conocida como Baal Hara, o acto sexual entre el dios sol y la diosa luna. Así lo presentan a cada feligres, diciéndole que lo que comerá es el cuerpo de Cristo, cuando en realidad, lo que encubiertamente está recibiendo es el cuerpo del dios solar, Baal. Bel. Marduk. Osiris. U otra infinidad de términos. Nombres propios para un sinuoso y velado ser, cuya identidad verdadera develaremos a continuación. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura, de toda piedra preciosa era tu vestidura, tú querubín grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.
Podría ser el agujero del demonio. ¿Por qué están las tumbas en ese ángulo? Se orientan al este para alabar al sol. Pero es una iglesia cristiana. Las nuevas religiones a veces adoptan las costumbres existentes para que la conversión sea más fácil. Adelante. Como el 25 de diciembre, esta celebración pagana del sol invencible, y es una fecha conveniente para el nacimiento de Cristo. Pirámides en una iglesia católica. Es aquí. Presten por favor atención al siguiente video, mis hijos. Siempre se ha sabido que los faraones y reinas del antiguo Egipto practicaban el incesto, el adulterio y las demostraciones públicas de sexualidad. Pero se están descubriendo evidencias de que la sexualidad era indispensable para toda la sociedad egipcia. Fue una tierra mágica y sensual en la que el sexo era el origen de todo, incluso del propio universo. El faraón Ramsés II fue el más importante de todos los faraones, y su apetito sexual estaba a la altura de su condición.
Desde que nació, Ramsés estaba destinado a la grandeza. De niño era habitual verle domando toros. Para su gente eso significaba que era el hombre que podía garantizar la bendición de los dioses para Egipto y traer prosperidad al país. Imaginen un reloj de arena. Los dioses estarían en la parte de arriba y los mortales en la parte de abajo. El faraón sería el nexo de unión entre las dos esferas y toda la comunicación que pudiera establecerse entre esta vida y el más allá debía hacerse a través del faraón. Esto le situaba en una posición extremadamente importante. Los dioses expresaban sus deseos a través de la figura del faraón. Era el gran comunicador, el que permitía el alba y el crepúsculo, la salida de la luna, el éxito en la crecida anual del Nilo. Todos estos mensajes de los dioses dependían del faraón y de su capacidad de transmisión entre los dos niveles. Una de las tareas fundamentales del faraón era garantizar que los dioses trajeran fertilidad a la tierra y al Nilo. Durante una ceremonia anual se masturbaba en el agua. La fertilidad del faraón estaba estrechamente ligada con el éxito de la cosecha. Para el pueblo, la potencia sexual del faraón, su dios en la tierra, era igualmente importante porque creían que era el sexo lo que había dado lugar al mundo. Aquí se sientan las bases de los futuros templos solares o satánicos para una nueva era. El primer poder del universo, el ser supremo Atum, surgió de la noche de los tiempos. Se masturbó y se convirtió en el dios Sol, Ra. Su semen dio nacimiento a los primeros seres divinos, Su, el dios de la luz y el aire, y su hermana Tefnut, la diosa de la humedad. Su vagina creó el rocío de la mañana. Su amor incestuoso creó a Nut, el cielo, y Geb, la tierra. El doctor Richard Parkinson del Museo Británico es un experto en mitología del antiguo Egipto. La actividad sexual era muy importante en los mitos egipcios. En muchos se puede ver una imagen del cosmos en la que la diosa del cielo, Net, está sobre su marido Geb, dios de la tierra. Normalmente él está acostado en el suelo, pero aquí se puede ver cómo se aproxima a ella. Su unión da a luz a la siguiente generación de dioses y es el inicio de toda la historia de Egipto tras el nacimiento del cosmos. Los estudios de Richard Parkinson sugieren que solo el faraón y sus sacerdotes más allegados podían admirar estas representaciones íntimas de los dioses. En este papiro podemos observar otro ejemplo del icono religioso cuya carga sexual es bastante insólita para nuestra mentalidad moderna. Podemos ver una viñeta del cosmos en la que el cielo de la noche, representado como una diosa, está postrada sobre el dios de la tierra Geb. Y la autorregeneración de la fertilidad de la tierra está representada por una autofelación del rey, dando pie a una escena que en la cultura occidental presente solo se daría en el género pornográfico, mientras que en el antiguo Egipto se podía encontrar en las más altas esferas del arte religioso. Estos papiros pertenecían a una sacerdotisa, una mujer de la élite, y estaban colocados en un lugar sagrado. Muy bien. Como hemos podido apreciar hasta el momento, los fundamentos sobre los que se rigen el común de las religiones los encontramos en los elementos universales. La tierra, las estrellas, la luna, y la bóveda celeste sobre la cual permanece inamovible el sol. El lucero que aparece todas las mañanas. Todos estos que vienen a conformar el universo cósmico crístico, el cual es motivo de contemplación, esperanza y fin último de las enseñanzas espirituales de la religión que acompañará a la Matrix conocida como Nuevo Orden Mundial, próxima a entrar a plenitud en el escenario internacional, amalgamándose unas con otras, con el Vaticano a la cabeza y con los principios de la nueva era como su heraldo. Pero no adelantemos vísperas. Echemos un vistazo al Neolítico final y al Calcolítico en la historia de la humanidad.
Como una antesala a los centros iniciáticos místicos solares, a quienes emuló el mitraísmo con los conocidos mitreos, nos encontramos con estas estructuras megalíticas conocidas como dólmenes, las cuales eran formadas por varias losas de piedra hincadas en la tierra en posición vertical, cuales falos erectos similares al obelisco. En cierto tipo de dólmenes conocidos como de galería, el dolmen cuenta con pilares que fueron prototipo de las columnas en los templos. También el dolmen lo formaba una losa o cubierta a manera de bóveda, en posición horizontal y que se apoyaba sobre las losas verticales formando una especie de cámara. Anoten ustedes, que estas estructuras eran multifuncionales. Es decir, fungían como sepulcro colectivo, pero místicamente también servían para reclamar un territorio y reforzar la identidad grupal. Anoten bien eso y no lo olviden. También nos encontramos con los llamados menhires, prototipo de los obeliscos que ya hemos estudiado. Un menhir es la forma más sencilla de monumento megalítico. Consiste en una piedra por lo general alargada, en bruto o mínimamente tallada, dispuesta de modo vertical y con su parte inferior enterrada en el suelo para evitar que caiga. Otros están esculpidos, a menudo antropomórficamente, aunque en este caso cabe hablar de estelas o ídolos, y no de menhires en sentido estricto. Estas eran también construcciones funerarias. Anoten eso. A sus pies suelen hallarse tumbas con restos o cenizas de difuntos, cerámicas, etc. Ciertos menhires podrían haber sido tributos a las divinidades o, en el caso de los menhires esculpidos, representaciones de las mismas. Los egipcios más tarde representaron a través del obelisco a la divinidad Ra, como hemos visto anteriormente. Por último, hablemos también de los llamados cromlechs. Un cromlech es un monumento megalítico formado por varias decenas de menhires plantados en círculo. Estos círculos de piedras podían estar aislados, pareados con otro círculo de piedras o asociados a alineamientos de menhires. El cromlech más conocido y más importante es el cromlech de Stonehenge, en Inglaterra. Se cree que inicialmente los cromlechs fueron solo monumentos funerarios que rodeaban a dólmenes o túmulos y que, más tarde, pudieron convertirse en recintos sagrados y, en algunos casos, en una especie de templos. Anoten eso también. Y, bueno, ¿qué relación tienen estas estructuras con la próxima visita de Benedicto a México? Preguntarán ustedes. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? ¿Hay algún eslabón perdido entre los antiguos pobladores, sus místicas creencias, y las religiones que aún perduran en la actualidad, aunadas a las florecientes y no tan incipientes escuelas de pensamiento de la nueva era? Un momento. Como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. Hacia allá dirigimos ahora nuestros pasos. Vamos a ver quién es ese tal Benedicto XVI, Papa número 265 en la historia del catolicismo. Por lo pronto bástenos saber y tener muy presente que estos monumentos megalíticos y estructuras fueron creadas como centros iniciáticos para conmemorar la transición o cambio entre una era y otra. Antes, el fin de la era de bronce y el inicio de la era del hierro. La era del hombre, de las máquinas y del poder material. En nuestra presente generación, la transmutación que dará fin a la era del hierro y dará paso a la era dorada. Del amor, de la paz y de la luz incolora de irradiación superior. Todo esto posible mediante el rayo místico sincronizador que surgirá desde el centro mismo del laberinto donde se encuentra el número dorado. El centro mismo de la espiral donde se origina la luz portadora de toda evolución espiritual, al entrar en contacto con el sistema energético de tercera densidad etérea en nuestro planeta. Todas estas ideas patrocinadas y auspiciadas por la nueva era en colaboración con el Vaticano, el Tíbet y la Meca, y que servirá a los viejos propósitos de ellos, los señores dueños, amos, y estrategas del nuevo orden mundial.
Juan Pablo II habló reiteradamente de la necesidad de un nuevo orden mundial, cuando postulaba acerca de traer las soluciones a los problemas de este mundo. Él lo dijo así: para que venga la paz, es necesario un nuevo respeto hacia la ley internacional, y la creación de un nuevo orden mundial, basado en las metas de las Naciones Unidas. Su sucesor, Ratzinger, alias Benedicto XVI, está llevando este discurso y acción mucho más lejos, y hacia una concreción. La nueva diplomacia vaticana intercede por el imperativo de un nuevo orden mundial, cuestión sentida por los pueblos y gobiernos de la época actual. El mundo que conocimos a raíz del final de la Segunda Guerra Mundial, y de eso hace ya casi 60 años, adolece y requiere de un cambio sustancial. Nadie en su sano juicio puede negar eso. Esa es la razón por la cual el actual jefe visible del Vaticano, Benedicto XVI, aboga como solución sin paliativos la construcción de un nuevo orden mundial. E incluso haya comentaristas que, recogiendo el eco de las masas, aseguren que la ONU debe escuchar el mensaje del Papa cuando aboga por un nuevo orden mundial. El hombre moderno, dirigido por un imparable y diabólico espíritu humanista y materialista, no cesa en tratar de avanzar según sus propios pasos, buscando el levantamiento de su nuevo orden internacional, siguiendo las directrices del que sin duda será su jefe espiritual, y que tiene la capacidad de moverse en casi todos los ámbitos. Recientemente, la Asamblea General de la ONU aprobó la creación de un mecanismo multilateral garante de la paz. En un futuro próximo la ONU también deberá tener estructuras eficientes en materia de derechos humanos, desarrollo económico y social, y en materia ambiental. Son pasos para ese llamado nuevo orden mundial, enunciados por el Papa Benedicto XVI. Así pues, tengamos claro qué es lo que está ocurriendo hoy en día. El Papa Romano, como cabeza visible de todo un sistema de falsa religión, auspiciado desde las sombras por el general superior de la Compañía de Jesús, o jesuitas, como así ha sido desde la concepción de ese ejército papal con su general al frente, pone sobre el tapete de la mesa internacional la extrema e ineludible necesidad de trabajar hacia el levantamiento de un nuevo orden mundial. Religión y fe parecen sinónimos. Y esta última tiene que ver del todo con creencia. Lo que una persona cree, es lo que piensa, lo que es, y lo que hace. Esa es la razón por la cual es tan importante la cuestión de la religión. Sin olvidar que ese término que proviene del latín, religare, da todo el sentido de atar. Religar. ¿Será importante la cuestión de la religión en aras del nuevo orden mundial? Absolutamente. Si se consigue una misma fe para todos, o casi todos, se consigue todo. Todos estarán religados. O sea, unidos mis hijos. ¿No es eso lo que busca el ecumenismo acaso? Ahora bien, ¿qué es lo que el propio Ratzinger Benedicto XVI en este sentido está haciendo actualmente en pro de ese aludido nuevo orden mundial? Mucho, por cierto. Siguiendo la senda de su antecesor, Karol Wojtyla, está trabajando arduamente hacia la consecución de una sola religión mundial que estaría basada en la interrelación e interacción de todas las actuales existentes. Esta es la meta final del ecumenismo. La Biblia le llama a eso la Gran Ramera, la cual es la expresión final y consecuente del catolicismo de Roma. Esa religión, que es la máxima expresión babilónica, será necesaria para la espiritualidad en el nuevo orden mundial, y el control sobre el individuo y las masas. La futura religión mundial, dirigida por el Vaticano, será absolutamente anticristiana, aunque hablará sin ambajes de paz, unidad, amor fraterno, y demás conceptos cristianos ambientalizados bajo el aura del humanismo y sentimentalismo de las creencias del movimiento de la nueva era. El protestantismo no ha sido inmune al virus. En cualquiera de sus vertientes, ha quedado en gran manera afectado y saturado, aunque no del todo, de falso ecumenismo, dada la increíble labor que los jesuitas han estado haciendo contra él, poco a poco, como la labor de la hormiguita, a lo largo de los últimos años, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II.
Y ya que hablábamos en una conferencia anterior del romance entre el Sol y la Luna, hablemos del romance entre el catolicismo y el Islam. ¿Qué hay de la visita del Papa a Turquía? Todo se ideó con meticulosidad y cuidado, al más mínimo detalle. Siguiendo escrupulosamente con la pauta hegeliana. Tesis más antítesis igual a síntesis, o lo que es lo mismo, el fin justifica los medios. Ambas acepciones tan comunes en el medio jesuita, después de la abrumadora y aún violenta respuesta de amplios sectores del islamismo ante las palabras del actual Papa romano contra el Islam en uno de sus sermones, y de su aparente pedir perdón por ellas, presuntamente humillándose al extremo. De repente se le abrieron las puertas para entrar, nada menos que en Turquía, país prácticamente musulmán. ¿No es todo esto muy curioso? Sin duda fue un plan muy bien estudiado. Y hasta le recibió nada menos que el gran muftí turco, el cabeza de todos los musulmanes de Turquía, al que todos obedecen ciegamente. Al respecto de todo esto, en un artículo del Nuevo Herald del 2 de diciembre, leíamos: Después que el pontífice católico suscitó indignación en buena parte del mundo islámico con una cita de un emperador bizantino que muchos musulmanes consideraron ofensiva, los jerarcas del Vaticano se esforzaron por salvar su visita a este país de abrumadora mayoría musulmana y lo último que consideraron fue una visita a una mezquita. Pero el Papa alemán no solo visitó la famosa mezquita azul de Estambul, sino que también oró junto a un imán de cara a la Meca. Vemos pues que Benedicto consiguió todos sus propósitos. Nótese que la cita para presuntamente ultrajar al Islam la sacó Ratzinger nada más y nada menos que de un antiguo emperador de Bizancio, la antigua Constantinopla y actual Estambul. Por lo tanto, esa estratagema iba dirigida al lugar donde algunas semanas más tarde debía dirigirse. Una manipulación muy bien diseñada y orquestada para conseguir objetivos claves para el nuevo orden mundial. Y para ello, no le importó sacrificar el orgullo y la soberbia que han caracterizado siempre a los pontífices romanos, en aras de una presunta humildad cristiana que llegará a convencer a cuantos más incautos, mejor. Si eso no es romance entre catolicismo e islam, entonces no sé cómo se le pueda llamar. En este sentido, Alexander Karlutsos, religioso ortodoxo griego, quien planificó las entrevistas en Estambul entre Benedicto y el líder espiritual de los cristianos ortodoxos, el patriarca ecuménico Bartolomé I, declaró refiriéndose a Ratzinger: Vino aquí con humildad. Y eso para el pontífice requiere un acto de valentía. El musulmán Mustafa Kabrisi, clérigo supremo de Estambul, luego de orar con Ratzinger, le dijo: Una golondrina no hace verano. Pero muchas le pueden seguir para poder disfrutar de una primavera en este mundo. En un mismo acto, Ratzinger consiguió alcanzar tres metas muy importantes y muy bien planificadas de antemano. Meterse en el bolsillo a los ortodoxos, a los cristianos armenios, y a los musulmanes turcos. Y todo, en aras del próximo establecimiento del nuevo orden mundial. Ante la mirada atónita de muchos católicos sinceros en todo el mundo, desconcertados y perplejos, Benedicto XVI, no solo visitó la famosa mezquita azul de Estambul, sino que en ese templo, símbolo del Islam turco, descalzándose, oró junto a un imán de cara a la Meca. Por sugerencia del muftí de Estambul, Mustafa Kabrisi, quien hizo de guía durante su recorrido por esta mezquita, los dos hombres, vestidos de blanco, el uno al lado del otro, permanecieron inmóviles durante aproximadamente 2 minutos, con sus manos cruzadas sobre sus vientres en una actitud de rezo clásica musulmana. ¿Hasta qué punto Ratzinger, el guardián de la doctrina ortodoxa, el que fuera cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha sido capaz de sacrificar su catolicismo, con el fin de agradar al musulmán, al que para él siempre fue un pagano? Y todo en aras, no de paz y seguridad algunas. No nos engañemos, sino del anhelado nuevo orden mundial. Pero aún hizo más. Ratzinger dejó escrito lo siguiente en el libro de oro de Santa Sofía: En nuestra diversidad nos encontramos ante la fe del Dios único. Que Dios nos ilumine y nos haga encontrar el camino del amor y de la paz. Para Ratzinger el Dios del Islam y el Dios suyo es el mismo.
En eso tiene toda la razón. Ahora sabemos a qué se refiere exactamente. Y ya en la mezquita, ante el gran muftí de Estambul, declaró: Esta visita nos ayudará a encontrar juntos el camino de la paz por el bien de la humanidad. Arduo esfuerzo y traición incluso a la misma fe católico-romana en aras de conseguir el tan ansiado nuevo orden mundial, el cual en absoluto buscará la paz y el bien de la humanidad, sino el complacer los deseos de su verdadero Dios, el lucero de la mañana. Father, thank you for your invitation. The best for you, for the church. Thank you. Let me extend the invitation of Mexican people, which are suffering a lot from the violence and the culture of death. And thank you. And they need you so much, more than ever, because we are suffering. Así es, mis queridos y estimados educandos. Tendré que ser breve y conciso en esta ocasión, ya que estamos cortos de tiempo y Benedicto está ya casi a punto de posar su pie en el escalón y abordar el prestigioso y exclusivo vuelo charter. Y no precisamente en una nave perteneciente a la Secretaría de Gobernación. Resulta que Benedicto XVI aceptó, entre comillas, la invitación que le hiciera Felipe Calderón para visitar México. Y en esta semana que recién comienza estará por pisar suelo mexicano. Digo aceptó, porque ninguna visita papal a cualquier país es por obra de la casualidad o del Espíritu Santo. Son todas estas cosas que se tienen agendadas y planeadas ya con antelación por el Vaticano y los maestros del nuevo orden mundial. Pero ¿por qué el Vaticano, en concordato con los altos jerarcas del clero católico en México, dispusieron que fuera precisamente Guanajuato la sede de la próxima visita de Benedicto XVI? Veamos. Guanajuato, y más específicamente el Cerro del Cubilete, al cual acudirá Benedicto XVI y que se encuentra a 20 kilómetros de la población de Silao, marca y establece el centro geográfico de la totalidad del territorio mexicano. Después de la pomposa ceremonia de bienvenida, Benedicto XVI, el defensor oficial de pederastas más grande que se haya sentado en el trono pontificio, saludará a nuestros niños mexicanos en la Plaza de la Paz. Posteriormente, el Papa número 265 hará su aparición en el Parque Bicentenario que se encuentra inserto en esta región. Dicho parque es un monumento colectivo formado por áreas alusivas a la agenda misma de la nueva era, entre las que podemos encontrar, entre otras, una dedicada a la Unión Europea, a la identidad, al monumento a la Victoria alada, que es una vil copia pirata de la de Samotracia, y algunas otras que llevan la nomenclatura biosfera, lo cual alude al conocimiento esotérico antiguo conocido como las 4 redes planetarias, una de las cuales es denominada, de la luz y la conciencia. Dentro de este parque encontramos esferas geodésicas o huevos de serpiente, modernos dólmenes estilizados y funcionales, ideales para la práctica de la yoga, la meditación, la concentración y la canalización de energías. Estructuras estas, que manejan el poder del 33 masónico. Es la red de la conciencia crística, donde los iniciados se sincronizan con el orden cósmico. Estas esferas, mis hijos, han sido habilitadas y preparadas para la ocasión como nichos o capillas de culto solar católico, donde Benedicto XVI conducirá en el camino de iniciación a sus primeras crías, sus primeros retoños, los primeros nacidos en el Sion de Baphomet. Son los nuevos templos del futuro, del nuevo orden mundial. Son las runas, las casas de Ur, que han sido enclavadas en los chakras o centros nerviosos del cuerpo físico y sutil de la Tierra. La acupuntura de una geografía en Fer, alineadas en perfecta dirección y sincronía con la gran aguja. Es en esta parte del territorio mexicano donde convergen los ríos visible e invisible, donde se juntan los caminos del maestro y del iniciado, donde se forma la cruz cósmica,
Ahí sentado se encuentra el iniciado. Quizás el elegido. Sobre la silla dorada, de los 8 carpinteros. Flanqueada por 2 leones y coronada por la flor de lis. Queriendo con ella representar el origen divino de su autoridad. Tanta arrogancia me produce náuseas. La hora señalada, las 10 de la mañana. Justo al pie del monumento al Cristo Rey. Precisamente ahí donde se encuentra el Cerro del Cubilete. Es en este cerro donde se alza imponente la figura del Cristo Rey, cual menhir esculpido para representar a la divinidad, al ídolo. Flanqueado por 2 pequeños dragones, este gran obelisco mexicano forma parte de otro centro de entronización del dios Sol. Efectivamente, la cúpula sobre la cual se encuentra erigido representa el gran óctuple sendero hacia la iluminación, la vagina sagrada. Esta magna obra es la estatua de bronce más grande del mundo, que realizara el escultor mexicano Fidias Elizondo. En cada uno de los costados de la estatua se encuentra un dragón ángel, que reposan sobre un hemisferio de concreto o cúpula que simboliza al universo, con sus meridianos y paralelos terrestres. Esta semiesfera descansa sobre 8 columnas de concreto que representan a las 8 provincias eclesiásticas de México. Estas 8 columnas son también los 8 pasos hacia la iluminación en el gran acto sexual pagano y satánico. Las 8 fases progresivas lunares que culminan en la luna llena, la luna preñada, la luna que se encuentra colmada de la luz que recibió del lucero de la mañana, el sol. Fascinante, ¿no es así? Pero aún hay más. Además de ser una oda al gran acto sexual, este centro religioso ceremonial tiene también una función dolménica. En las estructuras dolménicas la losa superior representaba la bóveda celeste, tal cual lo hicieron representar posteriormente los egipcios a través de la diosa Nut. La misma creencia pagana ancestral la vemos representada en este nicho religioso católico. Así pues, ellos, los dueños del poder mundial, simbólicamente están reclamando este territorio como parte de sus múltiples posesiones. Están reforzando simbólicamente la identidad de todos aquellos a quienes consideran como sus súbditos. Los preparan para aquello que está por venir. Una y otra pregunta me vienen a la mente. Subirá a la gran torre de Babel, el punto religioso más cercano al cielo, y entrará el iniciado a recibir la iluminación de la luz que procede del centro mismo de la gran espiral, y que lo consagraría como el gran vicario representante del sol en la tierra. ¿Estará mutando la serpiente de piel? Y si sube, al descender del monte irradiará Benedicto XVI en su rostro la luz violeta de aquel que se allega a los maestros ascendidos y se proclamará como el Cristo cósmico, el Maitreya, el nuevo libertador para una humanidad prisionera bajo el yugo de su ego y materialismo, para conducirla a una nueva era de amor, de paz y seguridad. O quizás, solamente funge como heraldo, como una nueva versión de Juan el Bautista anunciador del nuevo Mesías, que viene a preparar el camino en medio del desierto del materialismo y la decadencia humana, para la llegada de aquel que ha de venir. Estas y otras preguntas quedan aún en el aire, viajando, en el sillón adjunto a Benedicto XVI. O quizás debería llamarlo, Joseph Alois Ratzinger. El sonido causado por un cenicero vertical mal colocado al estamparse contra el piso en el que un colega se había recargado, me había devuelto a la realidad. Eran las 13:53. La sala de fumadores se había ido quedando vacía poco a poco. Había llegado la hora de regresar a laborar. El éxtasis místico había terminado. Nos veremos en una nueva conferencia, si es que sobrevivo a la Federación Galáctica. La cual, aunque parezca extraída de ciencia ficción, está atrayendo a muchos de nuestros jóvenes a su forma de pensamiento, creencias místicas y filosofía del nuevo orden mundial y la nueva era. Hasta entonces. Ellos adoran al
En la serie Stargate, SG-1, Marduk es uno de los señores del sistema Goa'uld. En la serie animada Los auténticos cazafantasmas, Marduk aparece en Nueva York mientras trata de disfrutar de una visita a esta metrópolis en el episodio I Am the City. En la segunda temporada de la serie animada Sea-Lab 2021, se menciona a Marduk en el episodio Stimutax. Un personaje gana poderes místicos, clamando que fueron otorgados por Marduk, hijo de Ea, destructor de Tiamat. También este es el nombre de una organización secreta del mundo de la serie anime, Neon Genesis Evangelion, en la que es la encargada de la selección de los candidatos para pilotar las unidades EVA, conocido como el Informe Marduk. La reciente versión animada Metrópolis de Osamu Tezuka, está influenciada de alguna manera por la mitología babilónica, donde muestra a los Marduks, la organización política anti-robot, guiada por Rock, el hijo de Duke Red, el ciudadano más influyente de Metrópolis. En el juego MMORPG, Ragnarok, Online, existe un monstruo llamado Marduk. Marduk también es el nombre de una canción de la popular banda mexicana, Austin TV. Marduk tiene una breve aparición en el libro de Anne Rice, El sirviente de los huesos. En el juego de acción, Indiana Jones and the Infernal Machine, Indiana lucha contra este dios. Marduk es también una popular banda sueca de black metal, entre cuyas temáticas aparecen el satanismo, anticristianidad, guerras mundiales y relatos bíblicos. En la serie OVA Macross 2, la civilización alienígena es conocida como Marduk, de donde viene el Emulator Ishtar. En el videojuego Sacrifice, existe un personaje llamado Marduk, con capacidad ilimitada para crear criaturas, y muy poderoso. El nombre del dios Marduk aparece mencionado en una versión comercial moderna del ficticio Necronomicon de H.P. Lovecraft.